Estimados en Cristo, después de haber considerado la existencia de Dios, su naturaleza y su carácter, hoy comenzaremos a hablar sobre la Trinidad Divina. Y lo primero que vamos a considerar es el significado del concepto Trinidad. Y comenzaremos este tema leyendo lo que dice en el libro Doctrina Bíblica. El autor es el misionero y escritor y expositor Ernesto Trenchard, que comienza el tema diciendo lo siguiente. La palabra Trinidad no se halla en la Biblia, pero eso no quiere decir que sea un mero término teológico inventado por los hombres. El hecho de que Dios es uno, único Dios verdadero, frente a la multiplicidad de falsas divinidades, es algo que Israel tuvo que aprender por la revelación del Antiguo Testamento. La verdad complementaria de que Dios es uno, en esencia y voluntad, y que también existe eternamente en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es una verdad enseñada después de la encarnación del Hijo en los escritos del Nuevo Testamento. Desde luego, insistimos en que es una verdad revelada, que sólo se aclara hasta donde Dios la ha descubierto, ya que la criatura no puede llegar a las profundidades del ser infinito de Dios, pues nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Hasta aquí la cita. Bien, la Trinidad quiere decir tres en uno, o sea, triunidad, tres en uno y uno en tres. Tres personas son un solo Dios y que Dios existe en tres personas. Cada una de ellas son Dios, pero no son tres dioses. Veamos algunos ejemplos que pueden ayudarnos a entender y comprender, aunque cuando nos referimos a Dios las ilustraciones quedan pequeñas. Por ejemplo, la primera ilustración que presentamos es el árbol. El árbol tiene raíz, tiene el tronco y tiene rama, de lo cual podemos destacar lo siguiente. La raíz, el tronco y la rama no son tres árboles, son el mismo árbol. Así que podemos decir que la raíz es árbol, el tronco es árbol y la rama es árbol. Otra ilustración es el agua. El agua puede existir en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Es decir, hielo, agua y vapor. Pero las vemos como cosas distintas de una misma sustancia. Otro ejemplo es el hombre o la mujer, el ser humano. El ser humano es uno, pero se compone de cuerpo, alma y espíritu, unidos entre sí. También podemos ilustrarlo con el gobierno de un país. El gobierno o los gobiernos de los países tienen tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, no son tres gobiernos, sino uno. Bien, ahora en cuanto a las tres personas de la Trinidad podemos ver que el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu. Sin embargo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y también que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por tanto, el Dios de la Biblia es Dios que existe en tres personas distintas. Veamos ahora la Trinidad en el Antiguo Testamento. Lo veremos en tres puntos: unidad en Dios, pluralidad en Dios y Trinidad en Dios. Empecemos con la unidad en Dios. Del hecho de que Dios es uno, encontramos muchas referencias en las Escrituras, la Biblia. Veamos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Isaías 43:10 habla el Señor a su pueblo y dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy.
Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y en Isaías 44:6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. En Juan, capítulo 10, versículos 29 y 30, está en el contexto de Jesús, el buen pastor. Dice: Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. En Juan 14, 9 y 10, habla el Señor Jesús con Felipe y le dice: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y en este capítulo 14, en los versículos 25 y 26, dice el Señor Jesús: Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Las tres personas de la Trinidad, en un mismo versículo: el Consolador, el Espíritu Santo, el Padre que enviará, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, Jesús. Bien, pasamos ahora al segundo punto: pluralidad en Dios. Veamos la pluralidad en Dios en su nombre y también en su lenguaje. En su nombre vemos, por ejemplo, el nombre Elohim, es la palabra traducido por Dios en nuestra Biblia. En Génesis 1:1, sin embargo, esta palabra hebrea es plural, seguida de un verbo en singular, o sea, que literalmente diría: en el principio, Dioses creó el cielo y la tierra. En su lenguaje, en varias ocasiones aparece el plural en relación con Dios. Por ejemplo, en la creación del hombre, habla Dios y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Vemos el plural. En Génesis 3:22 dice: y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En Génesis capítulo 11 dice el texto que sólo había una lengua y que los hombres se propusieron edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Y dice el versículo 5 que descendió el Señor y vio lo que pretendían. En el versículo 7 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas. Vemos el plural en su expresión, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se comunican entre sí. Veamos ahora la Trinidad en Dios. Como estamos comprobando, poco a poco esta pluralidad en Dios se van perfilando las tres personas divinas. Un ejemplo es el Salmo 2, donde el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y se distinguen las tres personas divinas. Vamos a leerlo y veremos cómo se distingue cuando habla del Padre, cuando habla del Hijo y cuando habla del Espíritu Santo. En primer lugar, y en los versículos 1 al 6, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Notemos en el versículo 2: contra Jehová y contra su ungido, el Padre y el Hijo. Vemos también en el versículo 6: yo he puesto mi rey, yo, Dios el Padre, mi rey, el Hijo, el Señor Jesucristo.
A continuación, veamos los versículos de este capítulo 2, o sea, del Salmo 2, del 7 al 9, que dice: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te dará por herencia, y te daré por herencia las naciones, y como posesión de tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Vemos en el versículo 7 que habla el Hijo y dice: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, el Padre y el Hijo. Finalmente, en los versículos 10 al 12, habla el Espíritu Santo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Habla el Espíritu Santo a los reyes y gobernantes de la tierra. Y como vemos en el versículo 11, dice: servid a Jehová con temor. Y en el versículo 12, honrad al Hijo. Vemos que habla el Espíritu Santo, vemos el Padre, vemos al Hijo, las tres personas divinas, en el mismo texto. Bien, sigamos con la Trinidad en Dios. Y ahora se habla del Hijo en, por ejemplo, Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa literalmente con nosotros Dios. Y en Isaías 9:6 dice el profeta: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se habla del Espíritu Santo como alguien distinto al Padre. Y en el Salmo 104, versículo 30, dice: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Y en Nehemías 9:20, y enviaste tu espíritu para enseñarle. Vemos también a las tres personas que forman la Trinidad en Dios, que debemos diferenciarla de la Trinidad satánica, compuesta por el dragón, Satanás, el anticristo y el falso profeta. La Trinidad satánica. Vemos las tres personas de la Trinidad divina en Isaías 6:1-10, que dice: en el año que murió el rey Uzía, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y vemos, por ejemplo, en el versículo 1, Isaías ve al Señor, al Padre. Vi yo al Señor sentado sobre su trono. Y en el versículo 3, los serafines decían: Santo, 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 el Dios 3 veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y en el versículo 8 dice, ¿quién irá por nosotros? Vemos aquí el plural, al hablar una de las tres personas con las otras. En el Nuevo Testamento vemos en Juan 12, versículos 37 al 43, que el apóstol hace una referencia del texto que acabamos de leer del profeta Isaías, y dice en el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Se refería al Señor Jesucristo, es decir, el profeta vio la gloria del Hijo, el Señor Jesucristo. En Hechos, capítulo 28, 25-28, Pablo, predicando en Roma a los principales de los judíos, también hizo referencia del mismo texto de Isaías 6, 1-10, y al finalizar les reprocha su ceguera espiritual. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Es interesante también la bendición del patriarca Jacob en Génesis 48, versículos 15 y 16. Al bendecir a José y sus hijos, dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¿Y qué diremos también del detalle de la teofonía en el encinar de Manre? Teofonía significa manifestación de Dios. Veamos en Génesis 8, 1-15 que en los versículos 1 y 2 a Abraham se le aparece Jehová y ve tres varones. Y en el versículo 3 Abraham les habla en singular. Y en los versículos 4 y 5 sin saber por qué cambia y habla en plural. Qué detalles más curiosos, ¿verdad? Y le dijeron, ellos le dijeron a Abraham, plural. O sea, en el versículo 9 vemos que le dice, y le dijeron, ellos le dijeron a Abraham, plural, indica más de uno. Y en el versículo 10 le dice a Abraham, de cierto volveré a ti. Y aquí habla en singular. David también deja entrever las tres personas en Dios, tal y como dice en 2 Samuel, capítulo 23, 2 y 3. Que dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Vemos aquí el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Dios de Israel, el Padre, la roca de Israel, el Hijo, el Señor Jesucristo. También Isaías dice cosas interesantes al respecto en Isaías 48. El Señor reprende a su pueblo por su infidelidad y dice a partir del versículo 12, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo el postrero. Mi mano fundó la tierra y mi mano derecha midió los cielos. Juntaos todos vosotros y oíd. Y en el versículo 16 dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. El que habla es el Hijo, allí estaba yo. Me envió Jehová el Señor, habla el Padre. Y después dice, y su Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. En la misma línea, vemos en Isaías 63, 7 al 10, el profeta comienza refiriéndose al Padre en el versículo 7, que dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Y dice a partir del 8, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador.
En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad, mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu. Y vemos, subrayado, fue su Salvador, Jehová el Padre. El ángel de su faz los salvó. Habla del Hijo. Hicieron enojar su Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Vemos de nuevo las tres personas de la Trinidad. En todos estos casos se puede ver las tres personas de la Trinidad. Bien, lo vamos a dejar aquí por hoy. El próximo día consideraremos la Trinidad en la revelación total, donde veremos textos que hacen referencia a las tres personas de la Trinidad y seguiremos con los nombres de Dios para las tres personas de la Trinidad. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío